Catequesis con Espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de San Clemente I. Dichosos nosotros si hubiéramos cumplido los mandamientos de Dios en la concordia de la caridad. Ya veis, queridos hermanos, cuán grande y admirable cosa es la caridad, y cómo no es posible describir su perfección. ¿Quién será capaz de estar en ella, sino aquellos a quienes Dios mismo hiciere dignos? Roguemos, pues, y supliquémosle que por su misericordia nos permita vivir en la caridad sin humana parcialidad, irreprochables. Todas las generaciones, desde Adán hasta el día de hoy, han pasado, mas los que fueron perfectos en la caridad, según la gracia de Dios, ocupan el lugar de los justos, los cuales se manifestarán en la visita del reino de Cristo. Está escrito, en efecto, entrad en los aposentos un breve instante, mientras pasa mi cólera, y me acordaré del día bueno, y os haré salir de vuestros sepulcros. Dichosos nosotros, queridos hermanos, si hubiéramos cumplido los mandamientos de Dios en la concordia de la caridad, a fin de que por la caridad se nos perdonen nuestros pecados. Porque está escrito, dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuya boca no se encuentra engaño. Esta bienaventuranza fue concedida a los que han sido escogidos por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea dada gloria por los siglos de los siglos. Amén. Roguemos, pues, que nos sean perdonadas cuantas faltas y pecados hayamos cometido por acechanzas de nuestro adversario, y aún aquellos que han encabezado seducciones y banderías deben acogerse a nuestra común esperanza. Pues los que proceden en su conducta con temor y caridad prefieren antes sufrir ellos mismos y no que sufran los demás. Prefieren que se tenga mala opinión de ellos mismos antes que se vea vituperada aquella armonía y concordia que justa y bellamente nos viene de la tradición. Más le vale a un hombre confesar sus caídas que endurecer su corazón. Ahora bien, ¿hay entre vosotros alguien que sea generoso? ¿Alguien que sea compasivo? ¿Hay alguno que se sienta lleno de caridad? Pues diga, si por mi causa vino sedición, contienda y escisiones, yo me retiro y me voy donde queráis, y estoy pronto a cumplir lo que la comunidad ordenare, con tal de que el rebaño de Cristo se mantenga en paz con sus ancianos establecidos. El que hiciere se adquirirá una grande gloria en Cristo, y todo lugar lo recibirá, pues del Señor es la tierra y cuanto la llena. Así han obrado y así seguirán obrando quienes han llevado un comportamiento digno de Dios, del cual no cabe jamás arrepentirse. De las catequesis de San Clemente I. Dichosos nosotros si hubiéramos cumplido los mandamientos de Dios en la concordia de la caridad. Catequesis con Espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu.
Saludos catequistas, padre, madre y todos los que nos escuchan a través de este programa Catequista con Espíritu, con su emisora Radio ABC, la emisora que le escucha, 540 AM. Le saluda el padre Leonardo de la Cruz Villilo, director de catequesis de la Vicaría Este. Me acompaña la catequista Basilia Durán Paredes, de la parroquia San Maximiliano Colbe, zona Villa Duarte Las Américas, Vicaría Santo Domingo Este. Hoy continuaremos con nuestra formación dirigida a todos los catequistas. Antes de iniciar el tema de hoy, vamos a ponernos en las manos del Señor. El Señor nos invita, como siempre, a estar con Él y hablar con Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a nuestro Padre Dios por el regalo que nos ha hecho más grande, que es el don de la vida, el cual nos invita a conocerle, a buscarle y a amarle. Y también por dignarse en llamarnos a servirle a Él con todo amor, con toda entrega, como nos dice Marcos 3:13, que Jesús subió a la montaña, llamó a lo que Él quiso, para que estuvieran con Él y para enviarlo a predicar. Por eso pedimos siempre a nuestro Padre Dios que nos dé esa fuerza, ese valor para llevar adelante esta vocación tan hermosa que Él ha puesto en cada uno de los catequistas. Que el Señor nos bendiga a todos y nos dé mucha sabiduría para continuar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos ahora a iniciar nuestro tema, que es bastante interesante y emocionante. El catequista, buscador, servidor y testigo de la palabra, que está a cargo de nuestra hermana catequista. Pongamos muchas escuchas, amada catequistas, a estas enseñanzas. El catequista recibe un llamado del mismo Jesús a servirle. Nos invita a nosotros a ser sus testigos y sus discípulos para colaborar en la construcción del reino de Dios. Y a la vez llama a otros a que le sigan por medios de nosotras, así como también en el pasado llamó hombres y mujeres. Hoy continúa llamando a su pueblo a servirles. Podemos mencionar alguna cita bíblica donde el Maestro nos invita a seguirle. El llamado de María, Lucas 1:33. El llamado de Mateo, Mateo 9:9. Y también el llamado de Moisés en el Éxodo, capítulo 3, 4, 9 al 10. También nosotros, el Señor nos ha llamado a servirle como catequistas para ser sus mensajeros y mensajeras, para transmitir su mensaje a través de su palabra. Por eso, una de las tareas fundamentales del catequista es la de conocer, escudriñar la Santa Biblia,
donde se encuentra la palabra de Dios, que es la fuente viva, donde se evidencia nuestro trabajo. Este llamado que nos hace Jesús es muy personal. Lo hace a través de diferentes formas y maneras. Por eso nuestro trabajo no debe de ser limitado a una hora o un día, un tiempo determinado, sino que nuestro servicio de catequesis debe ser continuo y permanente. Nuestro propósito intrínseco como catequistas es formar y hacer discípulos a otros, quienes se han encontrado con Él y desean seguirle conociéndolo más profundamente a través de su palabra. El catequista debe formar parte de una comunidad en constante crecimiento. El catequista está siempre embarcado en una búsqueda nueva para acoger el mensaje, transmitirlo y testimoniarlo del modo más completo y orgánico con su propia vida. El crecimiento del catequista afecta más a su ser que a su obrar o accionar. Es clave tener un estilo de humildad y sencillez para volver a comenzar siempre desde el principio y con el mismo entusiasmo, desde la frescura y audacia que da el contacto personal con la palabra de Dios. Esto es, queridas catequistas, que debemos de tener una fuente para llenarnos. Por eso el Señor nos invita a formar nuestra comunidad de catequistas. Se trata de que ofrezcamos caminos permanentes de la fe, desde la continuidad y estabilidad en nuestro servicio. El grupo de catequistas en comunidad viven el don del Espíritu Santo como en ocasión para el encuentro con el Señor, de intercambio fraterno, de comunión al servicio y dando testimonio de nuestra vida apostólica. En el proceso del desarrollo de nuestra vocación, podemos encontrar catequistas algunos obstáculos, inseguridades, dificultades propias de nuestro diario vivir, así como encontró Jeremías, que le dijo al Señor: mira que no sé hablar, pues soy un muchacho. Esta cita la podemos encontrar en Jeremías 1:6, o también el mismo Moisés, que tuvo su contratiempo cuando dijo: Señor, no me creerán ni me escucharán, en Éxodo 4:1. A pesar de estos contratiempos y dificultades, catequistas, no tengamos miedo ni temor, pues el Señor nos dice que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Muy bonita reflexión, basado en el catequista, buscador, servidor y testigo de la palabra. Por eso, Basilia, es bueno recomendarle a los catequistas que deben de dominar la Sagrada Escritura si quieren ser verdadero testigo de la palabra,
porque ahí está el mensaje que Jesucristo quiere que cada catequista lo lleve a su comunidad, lo comparta y lo enseñe. Es decir, que el catequista tiene que empaparse de la palabra de Dios, vivir esa palabra de Dios y enseñar esa palabra de Dios a los demás personas, porque como fiel seguidor de Jesucristo está llamado a conquistar, a buscar a través de la transmisión de la palabra a los catequizando para que lleguen, vuelvan, tengan el regreso o el encuentro con nuestro Señor Jesucristo y también ellos se integren tal como el catequista está integrado. De modo que esta reflexión es muy importante para que el catequista tenga pendiente que lo primero que tiene que hacer es dominar la Sagrada Escritura. Dominándola, así puede llevarla y transmitirla con más eficacia. De modo que es un compromiso cuando uno le dice al Señor, te seguiré. Porque en ese servicio, en ese seguimiento, se va a encontrar con muchos obstáculos en la vida. Y muchas veces esos obstáculos son familiares. Pero el catequista sabe que tiene su mirada puesta, tiene su mirada fija en aquel que la ha llamado a su servicio, que es Jesucristo. Muy bien, padre. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pues la Santa Biblia debe de ser esa fuente, como decíamos ahorita, donde el catequista se alimente y donde reciba esa sabiduría que viene de lo alto para realizar su trabajo catequético. Jesús es nuestro gran modelo a seguir y el gran catequista. Como Él debemos siempre dar testimonio con nuestra vida y con nuestros hechos a través de su palabra, sus actitudes y la forma de relacionarnos con los demás, como dice en Mateo 26:55. A diario se sentaba Jesús en el templo para enseñar. Es decir, Jesús, nuestro maestro fiel, nuestro maestro de donde recibimos esa sabiduría, es que nos enseña a realizar nuestro trabajo y a llevar ese mensaje de Él, para que esos catequizando se conviertan también en sus discípulos. Es a Jesús quien nosotros, las catequistas, le servimos, recibiendo de Él el llamado. La tarea de realizarlo es obra del Señor y nosotros somos sus colaboradores. Por eso es importante que confiemos plenamente en Dios y en el poder de su palabra, Padre, como usted acaba de mencionar. No debemos de usar otra fuente que no sea nuestra Santa Biblia, para que esos pequeños vayan también a servirle al Señor a través de su palabra. Es necesario, muy importante, conocer la realidad en que viven nuestro catequizando, las familias de nuestro catequizando, para que nuestra catequesis se convierta en un lugar de fe y crecimiento. No podemos desvincular nuestra catequesis a la realidad en que viven nuestras familias hoy. Debemos de ir en busca
de esas ovejas para darle nuestra ayuda necesaria de parte de Dios. Y así ir transformando la realidad que según el Evangelio nos llama el Señor. Por eso el catequista es un agente de cambio y transformación en la vida de sus catequizandos. ¿Qué usted opina, padre? Muy bien, porque tenemos ahí un modelo que se llama Jesucristo, que en su palabra siempre nos dice, subió a la barca, fue a un lugar, estuvo en tal lugar, y ahí enseñaba a todos y a todas. Y qué emocionante y con qué alegría dejaba la gente mediante su enseñanza. Y el catequista es esto, enseñarle la palabra de Dios a los demás. Pero tiene que vivirla, que no podemos olvidar nunca ese apartado ahí, de que debe de vivir esa palabra con mucha alegría, con mucha entusiasmo. Y así, esa palabra de Dios se hace realidad y puede llevarnos a que todos aquellos que nos escuchen se entusiasmen también mediante esa prédica, esa enseñanza de los catequistas. El catequista es una persona de Dios en primer lugar, que sabe que tiene que dedicarle tiempo a la palabra de Dios, aprendérsela, dominarla, con el fin de que donde quiera que se encuentre esté listo y preparado para dar respuesta de lo que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo conseguimos siempre que estemos bien empapados de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Porque ahí es que está nuestra responsabilidad para enseñar a los demás, a las demás personas, a que todos hemos venido a este mundo con una finalidad, que es la gloria, que es lograr cómo llegar al reino. Y Dios, que quiere que toda la humanidad se salve y llegue al conocimiento de la verdad, ha escogido a los catequistas para que distribuyan, para que llevan, para que transmiten esa verdad que solamente Él puede iluminarnos con ella y además también vivirla en nuestro corazón, en nuestro interior. La palabra de Dios, como dice en la Biblia, que es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, es la herramienta que tiene el catequista para formarse y para formar a los demás. De modo que, unido a Jesucristo, podemos hacer muchas cosas, bastante, pero muchas, y sin Él no podemos hacer nada. Y el catequista, esto debe de tenerlo bien claro. Como dice Jesús, sin mí ustedes no pueden hacer nada, pero conmigo pueden hacer todos. Así es ciertamente, Padre. Como decíamos anteriormente, el catequista es un transformador, un agente de cambio, y debe constantemente vincularse, ¿verdad?, con esa palabra, llenarse de esa palabra. A veces usamos otros textos, otros libros como fuente. No, como decía usted, esa palabra es la sabiduría que nos va a guiar para nosotros tener ese testimonio eficaz, Padre, como decía usted, en mi comunidad, en mi vida familiar y en todas partes. El catequista no es un agente que va y da su catequesis una hora y se desvincula de todo. No, el catequista vive siempre en continuidad, leyendo la palabra de Dios, analizando cada mensaje que el Señor le da en esa palabra, para luego llevarla a su comunidad de catequizandos y a sus familias.
Ahora tenemos algunas preguntitas inquietantes que podemos meditar nosotras las catequistas en nuestros hogares para que así, ¿verdad?, nos sirva de meditación. Yo como catequista doy buen testimonio de la palabra de Dios en mi comunidad. Es decir, que cada catequista aquí debe interpelarse eso. Si está haciendo las cosas o su enseñanza la está impartiendo de acuerdo a la voluntad de Dios y al testimonio que tiene que dar uno personalmente. Porque Amén. el catequista tiene que ser una persona de testimonio con su propia vida. No puede darse el lujo de andar por ahí como andan los demás, porque sabe que su vida se debe a un servicio que solamente él puede ejercer, y todo lo que tengan esa vocación también y hayan dedicado tiempo y se hayan puesto a esa disponibilidad de servirle a nuestro Señor Jesucristo, que es quien llama y es a quien nosotros debemos de seguir. Por eso el catequista debe de ver, de fijarse mediante la Sagrada Escritura cómo Jesucristo se comportaba en cada lugar donde llegaba y cómo respondía, cómo enseñaba. Lo primero que estaba en él era siempre hacer la voluntad del Padre, y es la enseñanza que nos deja con toda claridad, que donde quiera que nosotros estemos debemos de hacer a sí mismo igual que nuestro Señor Jesucristo, hacer la voluntad de aquel que me ha escogido, de aquel que me ha enviado. Y eso es algo vivencial que usted debe de expresarlo de corazón, no solamente de palabra, sino que de corazón debe de enseñarlo, de modo que la gente lo vea y su estilo de vida propio de entrega lo interpele a ellos también. Amén. Otra interrogante, padre, para que las catequistas mediten en sus hogares es esta. ¿Tengo yo como catequista autenticidad para expresar ideas y pensamiento? Debemos siempre de contar con la iluminación y la asistencia del Espíritu Santo. Amén. Para dar esta hermosa respuesta. Así que ahora vamos Muchas gracias, a una pausa y cuando regresemos continuaremos tratando este interesante tema. Estamos de regreso con todos ustedes y vamos a continuar con nuestro tema tan hermoso como hemos ido tratándolo: el catequista, buscador, servidor y testigo de la palabra. Y vamos a continuar. Vamos a continuar, padre, con esta meditación. Después de este proceso que hemos abarcado con este tema tan interesante que hemos tratado hoy. Hemos meditado la primera pregunta. ¿Soy un buen testimonio? ¿Doy buen testimonio en mi comunidad con la palabra de Dios? Padre, usted decía muchas cosas bellísimas. Que el catequista debe siempre testimoniar con la palabra, no puede desvincularse de lo que él predica a lo que él vive, dado que él es el ejemplo, ¿verdad?, que la comunidad, los niños, y todos van a ver en él o en ella. Meditábamos también la segunda interrogante. ¿Tengo yo como catequista autenticidad para expresar ideas o pensamientos? Esto quiere decir, padre, como usted decía, a veces tenemos miedo, temores al realizar una pregunta, una inquietud a nuestro sacerdote o a cualquier otro movimiento que haya en nuestra parroquia en relación a la realización de nuestro trabajo. El catequista debe de ser siempre una persona auténtica que exprese y haga, ¿verdad?, lo que él
ha enseñado, no distorsionar el mensaje. Y meditamos también estas interrogantes, Padre. Me preocupo yo como catequista en la forma que viven las familias, la gente y las situaciones que le acontecen en mi comunidad. Bien, un catequista tiene que observar el medio ambiente donde vive y ver la situación también de su catequizando. Porque de aquí va a aprender mucho y va a ver realidades distintas. Como los mismos catequistas tienen realidades distintas. Pero el catequista está llamado a observar mucho las actitudes de sus catequizandos. Como lo dice el mismo tema, buscador. El catequista, ¿qué busca? El catequista debe de buscar siempre la verdad. Como lo dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy la verdad. Debe de buscar siempre la verdad. El catequista debe de actuar siempre por lo correcto. Siempre. Porque el catequista no puede dar motivo a que ninguna persona lo señale negativamente. Por eso es un buscador de todo aquello que Jesús nos da iluminado. Servidor, se debe a un servicio, se debe a una vocación. Y esa vocación es a la que nuestro Señor Jesucristo lo ha llamado, lo ha convocado. Esa es la vocación del catequista. Primero, el que está en el centro de su vida es Jesucristo, a quien tiene que alegrar siempre. Y de la forma que puede alegrarlo es con su buen servicio, con su buena entrega a Él. Y también es testigo de la palabra. ¿Dónde encontramos esa palabra? La encontramos en la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Y la Biblia nos dice muchas cosas. Por eso debemos de precisar lo que Jesús nos dice en cada momento o en cada evangelio. Debemos de precisarlo, porque de ahí es que va a depender nuestro mayor fructividad, de fructificar en la palabra de Dios. El catequista está llamado a formar, a formarse. Está llamado a formar a adultos, a jóvenes, a niños y a todos. Primero, teniendo en cuenta que el que debe de formarse es él. Por eso hemos estado siempre insistiendo en la preparación de los catequistas. ¿Y dónde hacemos más insistencia? En la preparación de los catequistas. Que el catequista se aprenda la palabra de Dios. Que se la aprenda. Amén. Que cuando hable palabra de Dios, como dice el apóstol. Hable palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos ilumina y nos convence tanto al catequista como a los catequizando. Y es de suma importancia esto porque en nuestra iglesia no tendemos mucho a escudriñar y a aprender la Sagrada Escritura. Nos cuesta mucho, pero sí queremos estar muchas veces enseñando. Pero si nosotros no aprendemos bien la palabra de Dios, vamos a tratar de decir palabra mía, palabra de yo. La vamos a decir muy bonita, pero vamos a dejar a la persona vacía. ¿Por qué dejamos a la persona vacía? Porque nuestra formación debe de estar fundamentada en la Sagrada Escritura. Así es, Padre. Y como fundamentada, esa es la que va a iluminar y a interpretar a las demás personas. Y eso podemos verlo cuando Jesús tiene el encuentro con la samaritana, que la samaritana, al escuchar esa palabra de Jesús tan fuerte que le llegaron a ella vio algo en nuestro Señor Jesucristo y de esa misma enseñanza corrió al pueblo
Eso se encuentra en Juan 4:42. Corrió el pueblo a llevar este mensaje nuevo que había recibido de nuestro Señor Jesucristo, el cual el pueblo la oyó, pero el pueblo fue donde Jesucristo. Y cuando tiene el encuentro, misión de todos los catequistas, cuando tiene el encuentro el pueblo con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dice a la samaritana? Ya no creemos por lo que tú nos dices, sino que ya creemos por lo que estamos viendo. ¿Y a quién estaban viendo ya? Al mismo Jesucristo. Amén. Entonces, eso es lo que debe de llevar el catequista, de que ya que tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo y respondió a este llamado, a esta vocación de ser catequista, es lo que debe de hacer lo que hizo la samaritana. Se empapó de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en ese conversatorio tan bonito. Fue al pueblo y comunicó la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo la escuchó, el pueblo buscó a Jesucristo, se encontró con él y ahora es el mismo Jesucristo quien le está dando la formación al pueblo, hasta tal punto que el pueblo responde: ya no creemos por lo que tú nos dices, creemos por lo que estamos viendo. Misión del catequista, que debe de traer a los catequizandos a que tengan el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y es el testimonio más grande que puede tener un catequista. ¿Almas? Sí, padre, la verdad que yo le doy gracias al Señor porque usted como primer catequista nos ha dado siempre en los talleres y en las formaciones, y siempre lo ha mencionado, el fundamento, trabajar con nuestra Santa Biblia. Ahí es que está todo. Porque alguna vez usted decía, nadie enseña algo que desconoce. Y si yo no conozco ese mensaje que Cristo me da a través de las Escrituras, ¿cómo se lo doy a enseñar a esos catequizando que vienen a donde nuestros catequistas con ansiedad de conocer a Jesús? Por eso nuestra catequesis, como hemos repetido, debe de estar siempre fundamentada en nuestro libro sagrado, la Santa Biblia. Muy bien, Basilia. Hermoso tema. Y tenemos también que tener en cuenta es la formación de los catequistas. Ahí está el ser testigo de la palabra, la formación. Y hemos ido dando esa formación al catequista para que cada día más se sienta seguro de lo que hace. Porque en este camino de enseñanza no podemos andar con inseguridad, sino que debemos de estar seguros de que nosotros somos unos elegidos de nuestro Señor Jesucristo para darlo a conocer a Él donde quiera que estemos. Amén. Y así ustedes verán, mis queridos catequistas, cómo cuando usted se enamora de la palabra de Dios, la vive, la defiende, la enseña con mucho entusiasmo. Y por ahí es que va lo que Jesucristo a nosotros nos pide. Primero, estar con Él. Es el llamado que hace, que lo llamó para que estuvieran con Él. Eso es lo primero, a estar con Él, a estar con Él. En ese estar con Él está la enseñanza que Él le va a dar. Segundo momento de ese estar con Él, para enviarlo a predicar. Entonces un catequista es una persona de Dios que ha recibido un llamado, y ese llamado lo vive, lo hace realidad y también lo da a conocer, los enseña, se lo lleva a las demás personas. Amén. ¿Tiene más? Y tenemos la última interrogante aquí, padre, para nuestros catequistas que nos están escuchando por esta linda emisora. ¿Obro yo como catequista con libertad en mi trabajo de comunidad? Muy bien. La libertad de este trabajo. La libertad consiste en hacer las cosas bien y en el ámbito del catequista, en hacer lo que le agrada a nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo hacemos nosotros con nuestra libertad?
¿Lo hacemos nosotros por vocación? ¿O lo hacemos porque simplemente Exacto. porque una persona nos pide que ocupemos ese ministerio de ser catequista en la parroquia? No. Si esta vocación no sale del corazón y desde nuestra libertad, por mucho que queramos hacerlo, no nos sale bien, porque no hay una disposición libre. Y acuérdense que la libertad nos incumbe a nosotros en todos, y más en este servicio. ¿Por qué? No es un servicio que va a recibir una paga hablando terrenalmente. Es un servicio que tiene su paga, sí, pero espiritualmente, porque esta paga es Dios quien la va a dar a cada uno. Por eso debemos de hacerlo desde la libertad y con amor, porque Dios penetra cada corazón y comprende todas sus acciones. Y a Dios es que le vamos a dar cuenta durante toda nuestra vida y en nuestro servicio de catequista. Le daremos cuenta a Dios y Él sabe cómo lo hicimos. Si lo hicimos con una entrega total o lo hicimos solamente por cubrir o por llenar unos requisitos o porque me pidieron un favor. Aquí no estamos de que nos pidan un favor, estamos más de vocación, de llamado. Padre, esta meditación me gusta mucho, la verdad. Si el catequista actúa con libertad, porque muchas catequistas, gran parte de nuestras catequistas, llegan a la parroquia muchas veces por necesidad. Por necesidad, por falta de catequista, que yo creo que en todas las parroquias, ¿verdad? Tenemos esa necesidad. Pero que no vayamos a realizar, a entrar en este bello ministerio, como dice el Papa, ya que somos ministerio, porque el sacerdote me llamó, porque una hermana, ¿verdad?, me invitó a formar parte de esta comunidad, sino como usted acaba de expresar, Padre, del corazón. Y el Señor solamente necesita el sí de ti. Y que tú abras tu corazón y continuamente el Señor te va a ir llenando. Como entré yo hasta pastoral una vez, hacen ya unos par de añitos, Padre, y todavía estoy aquí. Cuando a la vez ya uno se enamora del Señor, jamás vuelve a salir del ministerio. Bendito sea Dios. Hay mucha experiencia de esa vida. Sí. Mucha experiencia hay, porque en eso está este llamado. Cuando usted responde con amor, usted vive lo suyo. Se hace vivencia la catequesis. Y hacer la vivencia, lo primero que tú vas a decir, tengo que empaparme bien de lo que es la Sagrada Escritura. Testigo de la palabra. Yo quiero ser un testigo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ser testigo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida hoy cuesta mucho. Cuesta mucho porque te lleva a dejar muchas cosas. Muchas cosas, Padre. Esa es la palabra correcta. Nos lleva a dejar muchas cosas. Entre ellas, nos lleva a que, aunque tenemos padre, tenemos hijo, amigo y trabajo, pero tenemos de centro el llamado que Dios nos hizo, es ser testigo de la palabra. Entonces se hace realidad ahí la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No son ustedes lo que hablarán, el Espíritu de vuestro Padre hablará Amén. Por ustedes, porque nos dejamos llevar de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que está palpado ahí en la Sagrada Escritura. Bien, entonces, hemos llegado a la parte final de nuestro programa, Catequista con Espíritu. Muchas gracias por acompañarnos durante estas horas. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana, donde continuaremos formándonos para mejor servir a la catequesis dentro de nuestras parroquias y comunidades. Agradecemos mucho hoy a nuestra hermana Basilia Durán Paredes y un servidor, el Padre Leonardo de la Cruz Villilo, que con tanto amor hemos compartido este hermoso tema de
el catequista, buscador, servidor y testigo de la palabra, para que nos quede siempre eso de lo que somos aquí en este servicio, o la iglesia nos ha encomendado este servicio para que lo hagamos con mucho amor. Les invitamos a la semana próxima a escuchar otro tema importantísimo también para el buen provecho de todos los catequistas y los padres también que nos escuchan. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. Llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Eres testigo de Cristo, un apóstol de su amor. Eres testigo de Cristo, un apóstol de su amor, que con obras y palabras tu testimonio profesa, imitando a San José, a los santos y profetas. Nos enseña a adorarlo a Él, amarlo de corazón. Nos enseña a adorarlo a Él, amarlo de corazón. Pues tú como catequista debes ser adorador, porque nadie puede dar lo que no hay en su corazón. Porque nadie puede dar lo que no hay en su corazón. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Catequista con el alma, al ritmo de Dios. Constate en el Señor, con el peregrino, al ritmo de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de San Clemente I. Dichosos nosotros
si hubiéramos cumplido los mandamientos de Dios en la concordia de la caridad. Ya veis, queridos hermanos, cuán grande y admirable cosa es la caridad, y cómo no es posible describir su perfección. ¿Quién será capaz de estar en ella, sino aquellos a quienes Dios mismo hiciere dignos? Roguemos, pues, y supliquémosle que por su misericordia nos permita vivir en la caridad sin humana parcialidad, irreprochables. Todas las generaciones, desde Adán hasta el día de hoy, han pasado, mas los que fueron perfectos en la caridad, según la gracia de Dios, ocupan el lugar de los justos, los cuales se manifestarán en la visita del reino de Cristo. Está escrito, en efecto, entrad en los aposentos un breve instante, mientras pasa mi cólera, y me acordaré del día bueno, y os haré salir de vuestros sepulcros. Dichosos nosotros, queridos hermanos, si hubiéramos cumplido los mandamientos de Dios en la concordia de la caridad, a fin de que por la caridad se nos perdonen nuestros pecados. Porque está escrito, dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuya boca no se encuentra engaño. Esta bienaventuranza fue concedida a los que han sido escogidos por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea dada gloria por los siglos de los siglos. Amén. Roguemos, pues, que nos sean perdonadas cuantas faltas y pecados hayamos cometido por acechanzas de nuestro adversario, y aún aquellos que han encabezado seducciones y banderías deben acogerse a nuestra común esperanza. Pues los que proceden en su conducta con temor y caridad prefieren antes sufrir ellos mismos y no que sufran los demás. Prefieren que se tenga mala opinión de ellos mismos antes que se vea vituperada aquella armonía y concordia que justa y bellamente nos viene de la tradición. Más le vale a un hombre confesar sus caídas que endurecer su corazón. Ahora bien, ¿hay entre vosotros alguien que sea generoso? ¿Alguien que sea compasivo? ¿Hay alguno que se sienta lleno de caridad? Pues diga, si por mi causa vino sedición, contienda y escisiones, yo me retiro y me voy donde queráis, y estoy pronto a cumplir lo que la comunidad ordenare, con tal de que el rebaño de Cristo se mantenga en paz con sus ancianos establecidos. El que hiciere se adquirirá una grande gloria en Cristo, y todo lugar lo recibirá, pues del Señor es la tierra y cuanto la llena. Así han obrado y así seguirán obrando quienes han llevado un comportamiento digno de Dios, del cual no cabe jamás arrepentirse. De las catequesis de San Clemente I. Dichosos nosotros si hubiéramos cumplido los mandamientos de Dios en la concordia de la caridad. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.